Con el permiso, presidente, yo quisiera sentir el mismo entusiasmo y la misma confianza que han expresado los compañeros que han expuesto este dictamen, que han comentado, pero me quedaría con la reflexión y algunos de los elementos que expusieran los compañeros senadores Dolores Padierna, del compañero Encinas, que hicieron una buena relatoría de las consecuencias de los últimos 20 años, donde ha habido la desincorporación de las empresas públicas solamente para trasladarlas a la iniciativa privada, donde hubo la pérdida del empresario nacional y donde dio origen al fortalecimiento de una gran cantidad de monopolios que ellos ya dieron cuenta. Y solamente quisiera recordarles que desde el 93 teníamos ley de competencia, previo inclusive en el marco del Tratado Comercial de Libre Comercio. Si bien el derecho de la competencia económica es una forma de corrección a las supuestas fuerzas autorregulatorias del mercado, pregonadas por el liberalismo, no puede omitirse la necesidad del intervencionismo estatal para evitar la concentración y la preponderancia de ciertas empresas sobre los diversos sectores económicos que afectarían no solo las bondades que la misma competencia económica supone respecto de los consumidores, sino el equilibrio de la riqueza social. El avance del capital privado y extranjero que durante las últimas 2 décadas se ha observado en nuestra economía nacional como fruto del neoliberalismo rapaz ha buscado claramente la retracción de la rectoría del Estado mexicano. Ante esto, los defensores del libre mercado han argumentado, no siempre con razón, que los denominados monopolios estatales eran del todo ineficientes. Es así que el resultado de las desincorporaciones de dichas actividades monopólicas estatales fue una total desnacionalización de las empresas públicas sin sentido, en virtud de que continuaron esas mismas prácticas monopólicas, pero ahora en manos de los privados, lo que trajo un costo al erario público sin que se viera redituado ni en inversión, ni en mejor servicio, ni en beneficio para la población. Solo por mencionar unos casos, la privatización de los ferrocarriles, realizada durante el 94, se decidió dividirla en varios ferrocarriles integrados verticalmente y se licitó separadamente el ferrocarril del noreste, resultando ganadores Transportación Marítima Mexicana y el Kansas City Southern, ferrocarril estadounidense de mediano tamaño. Y el resultado indeseable de este proceso es que hay una competencia encarnizada entre los ferrocarriles cuya rivalidad que se esperaba llegaría a promover un clima de eficacia resultó excesiva, obstaculizando la interconexión entre los mismos ferrocarriles en detrimento del usuario. Además, la empresa ferroviaria terminó en manos extranjeras, ya que TFM, el ferrocarril más importante, se volvió 100% propiedad extranjera cuando TMM vendió su 51% a Kansas City México SADCB. En el caso de la telefonía, el resultado ha sido que México tenga los precios de servicio más altos dentro de los países de la OCDE como consecuencia de un monopolio privado. Y otro ejemplo más, el de Aeroméxico, a través de este monopolio que ejerce en su sector, ha provocado el encarecimiento de los boletos, retrasos
cancelaciones injustificadas de los vuelos y un trato ofensivo a los usuarios, es decir, un completo abuso hacia los pasajeros que no cuentan con otra opción para trasladarse por esta vía más que esta compañía. Lo anterior se traduce en pérdidas económicas y principalmente de tiempo para los usuarios de esta aerolínea. Dicha práctica recurrente provoca que los consumidores de este servicio pierdan citas, reuniones de negocios y perjudican la vida personal y profesional de los pasajeros. Amparados en que son el más grande monopolio aeronáutico del país, Aeroméxico no asume ninguno de estos daños colaterales y mucho menos envía una justificación de sus actos, por lo que se ve claramente reflejada la deshonestidad, falta de profesionalismo y ética y el abuso de poder que ejerce esta compañía. Los constantes atropellos a los derechos de los usuarios se deben, por un lado, a la impunidad y a la ausencia de autoridad en materia de competencia, que efectivamente acabe con este monopolio, y por otro lado, a que la Procuración de Justicia del Consumidor detenga las arbitrariedades de Aeroméxico, así como el constante aumento de precios en los boletos de pasaje y cancelación. En virtud de casos como estos, no es casualidad que, de acuerdo a informes nacionales e internacionales, México se encuentre en los niveles más bajos de competitividad. Tal es el caso del Índice Anuario de Competitividad Global del 2013, que posicionó a México en el lugar 32 entre las primeras 59 economías del mundo. Ahora bien, la Ley de Competencia Económico que hoy estamos discutiendo y vamos a votar parece ser un avance en la regulación para evitar las concentraciones de los distintos sectores productivos y de servicios, por medio de la cual se le dan competencias al órgano autónomo, más transparencia en su composición y procedimientos para analizar un conjunto con el resto de las leyes con lo que deberá necesariamente interactuar. Se identifican los siguientes riesgos. Yo voy a referirme a lo que se dejó de ver. La competencia económica en México está regulada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La única política de competencia que llegó a implementarse vino a partir de la firma del Tratado Comercial. Cuando entró en vigor este tratado, esta política de competencia que incorporaba ahora actores extranjeros en la mayor parte de los sectores y ramas económicas, los excluía al mismo tiempo de otros que no lograron entrar dentro de la negociación del tratado, como lo fue el petróleo y la generación de la distribución de energía eléctrica debido a la restricción constitucional que existía, así como a otros sectores que por dominancia y complicidad con el gobierno se obstaculizó su entrada, como el sector de medios y telecomunicaciones. La Ley de Competencia Económica en ese tenor quedó sin efectos debido a que la jerarquización de leyes sitúa a los tratados internacionales al nivel constitucional por encima de las leyes secundarias, por lo que la competencia de los sectores económicos que no mostraban una restricción estaban supeditados a la normatividad del tratado internacional. La Ley de Competencia Económica que se presenta hoy en el Senado de la República no puede ser distinto a lo antes mencionado. La gran variante dentro de esta normatividad será el hecho de que con las nuevas reformas en el sector energético y de telecomunicaciones, estos sectores podrán ser regulados por el Tratado de Libre Comercio, como hasta ahora lo han sido los demás sectores liberalizados. Por lo tanto, podemos afirmar que la propuesta de esta ley únicamente será usada como parapeto para simular cierta regulación económica. Sin embargo, la ley se plantea en términos tan amplios y ambiguos que, para efectos de jerarquización de leyes,
quedará nuevamente nulificada por el Tratado de Libre Comercio. No debe omitirse que el Tratado de Libre Comercio prevé en su artículo 1106 la cláusula de requisitos de desempeño mediante la cual limita a los gobiernos a obligar a los inversionistas extranjeros a restringir exportaciones o grados de porcentaje nacional, adquirir bienes o servicios producidos, así como restringir las ventas en su territorio dentro de los bienes o servicios que tal inversión producen. Señor senador, le ruego que concluya su intervención, por favor. Concluyo, presidente. De tal manera, especifica la reconfiguración de los grupos económicos que se dará con la reforma energética y de telecomunicaciones y con la inversión extranjera. Implicará los intereses económicos de las corporaciones transnacionales norteamericanas entren de lleno a controlar de manera conjunta, no separada por cuestiones estratégicas, a estos sectores. Otro punto relevante es la ambigüedad de los conceptos estipulados en la ley. La minuta aprobada por la Cámara de Diputados en las comisiones del Senado de la República no precisan los términos exactos bajo los cuales conciben la competencia económica, hecho que da oportunidad para que la Comisión Federal de Competencia Económica estipule de manera arbitraria quiénes son los actores con prácticas o estructuras monopólicas, pudiendo dejar al lado puntos importantes como el tipo de mercado, la estructura bajo la cual se desarrolla el mercado o el tipo de bien o servicio que produce. Aunado a ello, la ambigüedad en conceptos como insumos estratégicos, actor preponderante, barreras, concentración, reincidencia y disolución, crea un vacío legal para que los agentes económicos que sean considerados como tal puedan tener salidas para no cumplir con las resoluciones dispuestas por la COFECE. La ley tendría que establecer reglas claras que delimiten las condiciones propicias para que exista un equilibrio de competencia en beneficio de la población. Otra de las cosas que tendríamos que haber visto le ruego es nuevamente que concluya, por favor, su intervención en virtud de que su tiempo ha concluido. Es el tratamiento fiscal desigual de los agentes económicos. Yo quisiera, como muchos, pensar que en efecto esta nueva ley de competencia traerá beneficios a los mexicanos, pero no sé si tendremos que esperar otros 20 años o más, porque así fue el Tratado de Libre Comercio, así fue la nueva ley laboral, así fue la nueva ley educativa y así fue la nueva ley hacendaria. Por eso el grupo parlamentario en esta ley de competencia, su voto será en contra. Gracias. Gracias, senador David Monreal Ávila.